Pues familia, Shabbat Shalom, nuevamente. Estamos ya en el tiempo de la despedida, estamos ya en el tiempo donde se acostumbraba en los tiempos antiguos, incluso también en estos días, a leer lo que es la Haftará, la despedida, el libro de los profetas, ¿no? Nabim, profetas. Y eso era lo que se acostumbraba a leer al finalizar o para finalizar el día de Shabbat. Sí. Y entonces lo que nosotros ahorita hemos hecho es, como ya tenemos varios estudios de las Parashot y de las Haftarot dadas, entonces lo que estamos haciendo Víctor y yo es nuevamente hacer un reestudio, poder ver lo que hemos dicho de las Haftarot, de las Parashot, para poder hacer fe de ratas, o sea, si hemos dicho algo o lo hemos expresado de una forma incorrecta, pues hacer las correcciones o también ir llenando con toda la información que día tras día, Shabbat tras Shabbat, de año tras año, el Señor nos permite tener, o sea, aportaciones. Es por eso que luego hacemos extractos, pequeños extractos de Parashá y de Haftará, para que nosotros seamos ¿qué? Enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, familia, en este día que está a punto de finalizar, en unas 3 horitas por ahí, más o menos, estamos estudiando el libro del profeta Samuel. Este libro que es un libro histórico, es un libro profético, es un libro en el cual nos da un testimonio increíble de lo que sucedió con nuestros hermanos en el pasado, que al igual que en el pasado nos puede seguir sucediendo el día de hoy. Y es por eso que es tan importante que nosotros no desestimemos los libros que estamos leyendo, los libros, por ejemplo, del Antiguo Testamento, diciendo, bueno, eso ya lo hicieron, eso era para el pueblo de Israel, eso lo hicieron los que salieron de Egipto, eso lo hicieron los que estuvieron en el desierto, como ahorita estamos en este Sefer, en este libro que se llama Bemidbar, que significa en el desierto de... Justamente estamos pasando por este desierto. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que aprender, mis hermanos? A no cometer los mismos errores que cometieron nuestros padres. ¿Por medio de qué? De la lectura de estos testimonios que son tan esenciales para nuestra vida. Por lo tanto, en el primer tiempo estábamos hablando acerca de cómo David reaccionaba conforme a las circunstancias que le estaban aconteciendo, que no agarraba la justicia por su propia mano, que no iba y ejecutaba su voluntad, que no se dejaba guiar por emociones. Eso ya sucedió, pero él se reivindicó, él hizo una teshuvá. ¿Se acuerdan qué es teshuvá? Teshuvá en hebreo, metanoia en griego, un arrepentimiento. Él se volvió de ese caminar que estaba separándose de la voluntad del Señor, dejando las viejas obras de inseguridad, de desconfianza, de temor, y volviendo nuevamente al camino de la confianza, la salud, la fidelidad del Señor. Y esto es lo que David estaba haciendo. Y entonces el Señor le permite tener nuevamente ¿qué? Una circunstancia. El Señor lo mete en una nueva circunstancia, y esta circunstancia era que el pueblo filisteo enemigo estaba atacando la ciudad de Keilah. Y entonces David, cuando se enteró, dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy y los rescato o no voy? Ante la duda, consultar a la palabra del Señor. Y consultó al Señor y el Señor le dijo, ve. Y recordemos que David dijo la indicación a sus hombres, y sus hombres dijeron, pero David, nos vamos a ir a meter a camisa de 11 varas. No busquémosle 3 pies al gato sabiendo que tiene 4. Sabemos que si vamos a Keilah, vamos a estar amurallados, vamos a estar acorralados y seremos presa fácil. Recuerda que ante los ojos de todo Israel, tanto tú como nosotros, somos traidores. ¿Recuerdan? Entonces, ¿cuál fue la palabra de David? Cayó y consultó al Señor y le dijo, Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿Qué hago? Mira a mis hombres. Y el Señor les dijo, vayan, desciendan, peleen y salven a Keilah, que yo les entregaré, ¿qué? El pueblo enemigo en sus manos. David bajó el mensaje, se lo transmitió al pueblo, el pueblo confió en que David era un hombre temeroso del Señor, un hombre valiente, que ya habían ido cientos de veces a tantas misiones, que esto era poca cosa.
Pero a raíz de las amenazas constantes del rey, a raíz de que el rey estaba constantemente buscándolo, persiguiéndolos, no solamente a David, sino a los que estaban con él, pues se llenó de desconfianza su corazón. Ellos miraban las circunstancias y dejaron de ver al Señor. Algo que nosotros aprendimos en la primera parte fue esto: dejar de ver las circunstancias y comenzar a ver al Señor. Sabiendo esto, que si el Señor es con nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Nada ni nadie podrá ser capaz de sacarnos, de separarnos del inmenso amor que es en Yehoshua, nuestro Mashiach. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni ninguna otra cosa creada, está escrito, nos podrá separar del inmenso y eterno amor que es en Yehoshua, o sea, en su muerte y su resurrección. Por lo tanto, familia, en esta segunda parte nosotros vamos a seguir viendo de qué forma nosotros vamos a consultar, de qué forma es en la que tú y yo tenemos que actuar, cuál es el protocolo a seguir, cuál es el procedimiento ante tal o tal circunstancia adversa que se me esté presentando. ¿De qué forma yo puedo actuar? ¿A quiénes tengo que acudir? ¿Qué voces tengo que escuchar? ¿A quién no tengo que escuchar? Recuerdan lo que vimos en la primera parte, ¿no? A veces vamos a tener que tomar, por amor al Señor y por amor a nuestro prójimo, la decisión de cortar relaciones. Relaciones que no te van a sumar, sino que te van a restar. Relaciones que no te van a acercar al Señor, sino que te van a alejar. Relaciones que en vez de ayudarte, aludirte y decir, venga David, vamos a echar hombro con hombro, vamos a meternos más con el Señor, que te diga, no, pero es que yo creo que vas muy rápido, yo creo que te estás volviendo un fanático, un religioso, a poder escuchar y diferenciar. Pero ¿quién puede escuchar y quién puede diferenciar esto en estos tiempos? Quien inquiere, quien busca, quien anda buscando la voluntad del Señor a través de ¿qué? De la Escritura, de su palabra. Sus palabras son para nosotros, sus palabras son iguales que Él, inmutables. En las palabras del Señor no hay sombra de variación. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Su palabra es la misma. ¿No? ¿No es así? Dice el Señor que ni una tilde se dejará de cumplir. Todo se cumplirá conforme a lo que está escrito con su palabra, que ni una sola coma, ni un punto, ni una yud, ¿no? Nada se podrá pasar por alto que no esté escrito en la Torá. Por lo tanto, nosotros teniendo este gran manual de vida, prosigamos. Por lo tanto, familia, recuerdan que leímos Mateo 6, 5, 8, hablando de la oración. Cuando oremos, no oremos vanas palabras, no oremos bonito para que los demás nos escuchen, sino que así de la misma forma en la que oramos en casa, oremos aquí. Y la forma de orar aquí es diferente a la forma de orar en casa. En casa entramos a juicio con el Señor personalmente. Pero aquí agarramos y todos nos ponemos en un mismo ruaj, en un mismo espíritu, con un mismo sentido, con una misma intención de ¿qué? De alabar al Señor, de exaltar su nombre, de poder rendirle culto de adoración al único y verdadero Rey de Reyes y Elohim de todo lo que puede existir. ¿Amén? Entonces la intención de la oración en la comunidad es muy diferente a que la intención de la oración en nuestra vida personal. Y eso es lo que nos está enseñando. Chicos, acomoden lo natural a lo natural y lo espiritual a lo espiritual. Vimos también los dos tipos de personas, los que hacen la voluntad de Dios sin esperar nada a cambio y los que hacen algo en pro del Señor esperando que les aplaudan, que les reconozcan, que les abracen, que les alaben, que les digan cositas bonitas. Los creyentes genuinos de los simpatizantes. Todo eso lo vimos en el primer parte. Ahora vamos a continuar con el verso 13, primera de Samuel capítulo 23, verso 13. Dice: entonces David y sus hombres, ahora cerca de 600, cambió el asunto. Cuando se reunieron los primeros hombres, ¿eran cuántos? Aproximadamente 300. Pero después de lo que David hizo en Keilah y a lo largo en esa trayectoria, el Señor le permitió que se unieran otros 300 hombres más. O sea que era más o menos la cantidad de 600, sin contar mujeres,
jóvenes, ancianos, solamente hombres de batalla. Significa que David ya estaba caminando juntamente con una gran prole, ¿no? Con una gran multitud que no dependían solamente de David, sino que esa multitud tomó la decisión de confiar en aquel que amaba y servía al Señor. Por lo tanto, ¿qué creen que pasaba? Vamos rápidamente, cuando digo rápidamente, es rápidamente a Mateo, ¿dónde estás que no te veo? Aquí está, 28:20, Mateo 28:20. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mientras David hacía lo que tenía que hacer, el Señor se ocupaba de resguardar la vida de David y la vida de su gente, la vida de su pueblo. ¿Se acuerdan que el Señor había ungido por medio del profeta Shemuel a David como rey? Por lo tanto, ¿cómo no el Señor le iba a proveer de todo lo necesario a aquel varón que él mismo lo dijo con sus palabras, un varón conforme a mi corazón? La palabra o el nombre de David significa el amado de Elohim. Y uno de los atributos y características de este hombre era que era un varón, un hombre conforme al corazón de Adonai. ¿Cómo el Señor lo iba a mirar de lejos? ¿Cómo el Señor no iba a tener cuidado de sus cosas? ¿Cómo el Señor no iba a tener cuidado de aquellos primeros hombres y mujeres, niños, ancianos que seguían al verdadero rey? ¿Cómo? Entonces, volviendo al verso 13, dice: entonces David y sus hombres, ahora cerca de 600, salieron de Keilah y comenzaron a deambular por toda la región. Esta era una táctica de David. David sabía que Saúl venía. David sabía que los habitantes de Keilah, de la ciudad, lo iban a entregar. ¿Se acuerdan lo que estuvimos estudiando en la primera parte? Por miedo, por preocupación, por quedar bien muchos. Iban a entregar a David. Entonces, ¿cuál fue el plan de David? Si Saúl viene a Keilah y no estamos, ciertamente les hará daño. Y eso no queremos que pase. Entonces, esta nueva estrategia de David fue que se separaron y comenzaron a deambular por toda la región. Tan es así que de repente, vamos a hablar de aquí de Gecho, ¿no? A unos seguidores de David o hombres de David los veían en las arenas. Otros los veían en Romo, otros los veían en Gobela, en Aiboa, me explico, hasta en Verango lo llegaron a ver, en Neguri. ¿Con qué propósito empezaron a deambular por toda la región? Mira lo que dice el mismo verso 13, punto seguido. Pronto llegó la noticia de que David había escapado. Entonces se cumplió el cometido de David. Saúl no llegó a ir a Keilah. Saúl no llegó hasta allá. No dañó a nadie del pueblo. ¿Se imaginan? Eso les costó mucho, que se hayan separado, que anduvieran deambulando. Mientras Saúl venía desde su casa hasta acá, entonces sus hombres que iban por delante agarraban: oye, hemos visto a personas del grupo del séquito de David, por Gecho, por Verango, por Aiboa, por tal. Entonces dijeron: pues claro, si están en esos lugares, no están en Keilah. No están allí. Y desviaron la matanza, la muerte que hubo. Así como cuando fue en Nob. ¿Se acuerdan? Que mataron a cientos de ¿qué? De sacerdotes. Increíble. Por lo tanto, cuando llegaron al rey Ahís, eran cerca de 300 hombres, ¿no? Pues las personas, al ver la confianza de David en Elohim y su fidelidad, no les tuvo que convencer de nada para que estuvieran a su lado. Y ahora eran 600 y solo hombres que iban donde David. Y aquí reitero, júntate con personas que te acerquen al Señor, con personas que te ayuden a crecer espiritualmente, personas que te animen a ser como Yehoshua, personas en las cuales tú puedas declararle tus faltas y juntos puedan orar al Padre por solucionarlo. En México hay un dicho: el que con lobos anda, aullar se enseña. El que anda con lobos terminará aullando, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres.
Pues la Torá declara algo muy similar. 1 Corintios 15:33. No se dejen engañar. Bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Fíjate bien, examina bien, valora bien con quién te juntas, con quiénes pasas la mayoría del tiempo. ¿Qué tipo? 1 Corintios 15:33. ¿Con quién pasas la mayoría de tu tiempo? ¿Qué tipo de pláticas o charlas son las que hay con este tipo de personas? ¿Te acercan al Señor o te hace que te avergüences del Señor? ¿No es así? ¿Y tú, con quién te juntas? ¿Te hace mejor o peor persona? ¿Te ayuda a vivir en santidad o en deshonra? ¿Te acerca a Elohim o te aleja? ¿Te reprende cuando haces algo mal o te aplaude aún sabiendo que has hecho algo mal? Lo dejaremos por ahí y seguiremos para meditar. Verso 14. David se refugió en unas fortalezas que había en el desierto y en la zona montañosa de Sif. Ya había avanzado hacia la montaña de Sif. Saúl lo perseguía día tras día, pero Elohim no permitía que Saúl lo encontrara. Muy importante, Salmo 121, del 1 al 8. Dirijo mi mirada hacia lo más alto. ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿De fortalezas? ¿De castillos? ¿De baluartes? ¿De personas con poder? ¿De amistades que yo tengo que pudieran ayudarme? ¿De dónde vendrá verdaderamente mi ayuda? Mi ayuda, declara David, viene de Elohim, el mismo que creó los cielos y la tierra. Elohim jamás permitirá que sufras daño alguno. Elohim te cuida y nunca duerme. Elohim cuida de Israel y nunca duerme. Elohim te cuida y te protege. Elohim está siempre de tu lado. Durante el día el sol no te quemará y durante la noche no te dañará la luna. Elohim te protegerá y te pondrá salvo de todos los peligros. Elohim te cuidará ahora y siempre por donde quiera que tú vayas. ¿Cuándo creen ustedes que David estaba escribiendo este tipo de salmos, de Tehilim? Cuando pasaba por esas circunstancias, cuando él ponía en práctica lo que había escuchado, cuando él ponía en práctica lo que el Señor le hablaba mientras él le adoraba y le rendía culto. ¿Cuándo tú y yo vamos a poder enfrentarnos y poder pasar estos grandes temores que nosotros tenemos el día de hoy? Cuando los enfrentemos, pero no con recursos humanos. Uno de los principales mandamientos que Adonai le había dicho al rey era: no descenderás a Egipto por ayuda y no te harás de caballos de guerra. ¿Sí me explico? No pondrás tu confianza en las armas, no pondrás tu confianza en los hombres diestros para la batalla, no pondrás tu confianza en nada ni en nadie que no sea yo. Esta era la indicación, la mitzvah que tenía que reunir y cumplir cada uno de los malaj, ¿no? Y de los melech, de los reyes y de los mensajeros. No tenían por qué poner su confianza en hombres, en caballos de guerra, en armas, porque su confianza tenía que provenir siempre ¿de dónde? Él era quien peleaba las batallas. ¿Qué pasó con Gedeón? Un hombre temeroso, titubeante, desconfiado de sí mismo. ¿Se acuerdan? Ya estudiamos en eso en el libro de Jueces. ¿Qué pasó con él? El Señor hizo todo. ¿Y qué hizo Gedeón? Obedecer lo que el Señor le indicó. Confió en el Señor y creyó. Entonces actuó. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en el Señor y entonces actuar. Confiar en el Señor, creerle y avanzar. Así de sencillo. Quien teme al Señor jamás será avergonzado. Escrito está, Salmo 25 del 1 al 4. Mi Señor y Elohim, a ti dirijo mis ruegos porque en ti confío. No me hagas pasar vergüenza, no permitas que mis enemigos se burlen de mí.
Tampoco dejes que pasen vergüenza a los que en ti confían, porque la vergüenza deben pasarla a los que traicionan a otros. Dios mío, enséñame a vivir como tú siempre has querido. Tú eres mi Elohim y mi Salvador, y en ti siempre confío. Muy seguramente, David escribió alguno de esos hermosos Tehilim, salmos, cuando huía de Saúl, declarando que Adonai tenía el completo control de su vida y sus pasos eran guiados por él. ¿Cuándo nosotros vamos a encontrarnos con el Señor? Cuando estamos en bonanza, cuando estamos en tranquilidad, cuando estamos en completa paz. Lo que solemos hacer es, ay, gracias Señor, te exaltamos, te amamos, gracias por este día, gracias porque el día de hoy tengo un plato de comida en mi mesa, tengo un lugar donde recostar mi cabeza, tengo ropa para vestir, tengo incluso para ayudar a otras personas, gracias Señor. ¿Ya? Pero esto solamente es de abajo hacia arriba, porque estamos viviendo que la benevolencia del Señor, la gracia, la misericordia. Pero ¿cuándo verdaderamente es que nos encontramos cara a cara con nuestro Creador? Cuando tú y yo pasamos por circunstancias adversas, donde dice David, alzaré mis ojos hacia el monte, pero no mirando a un monte, sino a quien está por encima de ese monte. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Elohim, que hizo los cielos y la tierra. Y cuando entonces en esta circunstancia nosotros clamamos a Elohim por ayuda, Elohim desciende. Elohim empieza a hablar con nosotros, a través de nosotros, usa a grandes personas o a otras personas. Les cuento una pequeña anécdota. En México yo tuve la oportunidad de mejorar en mi trabajo, tuve una promoción en mi trabajo y me mandaron de mi ciudad natal, que era Veracruz, a Puebla. Nosotros no conocíamos nada, no teníamos relación alguna con nada, solamente un conocido que nos encontró un lugar que ya habíamos alquilado y que él fue el mediador para que pudiéramos vivir, ¿no? Él fue quien contactó a la persona, yo le hice el ingreso, el depósito para que fuéramos a vivir allí y bueno, llegamos y en cuanto llegamos pasó una semana, todavía no habíamos habitado el departamento y de repente hubo una fuga de agua. Esa fuga de agua inundó por completo el piso. Nosotros habíamos ya metido nuestras cosas, nuestros muebles, cositas que nos pudimos traer de Veracruz y empezamos a llenar la casita con nuestras cosas. Pero el lavabo, donde la tarja de agua, donde se lava el fregadero, no se había dado cuenta el dueño que ya estaba muy viejo. Y entonces ese edificio, para ser abastecido, subía una bomba por medio de una bomba a agua y subía a presión todos los días. Bueno, pues el dueño fue, nos hizo la demostración de que servía todo, la luz, las conexiones, el agua, para no hacerse la más larga. Después, al otro día de que estuvimos con el dueño, de que metimos nuestras cosas, etcétera, 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 me dice, oye, ¿todavía no llevas ni un día ahí y ya me das problemas? Y me quedé, le dije, ¿perdón? Le digo, ¿qué me estás hablando? Me dice, ¿dónde estás? Le digo, pues estoy en el trabajo. Me dice, pues tienes que ir rápidamente al departamento porque se ha inundado. Y se nos inundó. En verdad, grabé video, de hecho lo tengo todavía los videos para acordarme. Y cómo es que el agua alcanzó ese nivel dentro del departamento, increíble. Pero eso no era el asunto. El asunto es que el agua también se había filtrado para el departamento del vecino de abajo. Y ese vecino, pues, tenía unos electrónicos, televisión, microondas, que no funcionaba. Y casualmente donde se filtraba el agua era donde estaba la televisión, los teléfonos celulares, y así, ¿no? Fíjate, ¿eh? Y era una televisión que no servía, me dijo su hijo, mi papá está queriendo abusar, me dijo el hijo, está queriendo abusar, esa televisión no sirve para nada. Y agarré y yo dije, no inventes. Y yo la verdad me sentí súper nervioso. ¿Cómo va a ser que el Señor sale a nuestro rescate? Me hablan unas personas que conocimos un día en Puebla. O sea, me llama este varón, que le amamos mucho, que ahorita está pasando por una circunstancia horrible con su esposa, y me llama y me dice, David, hola, ¿qué pasó? ¿Eres tú? Le digo, sí. ¿Cómo estás? Le dije, pues ahorita mismo me encuentro en un aprieto. Me dice, ¿cómo?
Le digo, sí, pues le conté más o menos, me dice, dame la dirección y voy para allá. Bueno, le di la dirección y llegó con él, o sea, llegó él, su esposa, y llegó con otro amigo, posteriormente muy gran amigo, y llegó con su amigo y su esposa. Y empezaron a hacer, no se imaginan, a sacar el agua, a tirar, a limpiar, a agarrar, mientras yo estaba arreglando el asunto con el dueño de abajo. Y me dijeron, tú no te preocupes, vamos a llevar a un amigo que es fontanero para que esto lo revise. Fue el fontanero y dijo, esto no es problema tuyo, esto es un problema de la tubería. ¿Cuántos días llevo viviendo? Le digo, es que no hemos vivido ni un solo día. Esto no es problema tuyo, Me ayudaron a arreglarlo. Pero ¿qué pasó? No tenía yo dónde vivir. Estaba inundado, el dueño me dijo, sálganse, o sea, saquen sus cosas, no les voy a devolver el depósito, no les voy a dar nada, no los quiero volver a ver, son problemas. Pero yo le dije, y le llevé al fontanero y le dije, oye, pero esto, ¿qué onda, no? No es algo mío, ni siquiera vivimos aquí. Sí, pero no pasó cuando no estaban ustedes, era cuando ustedes estaban. Ese mismo día que nos entregaron la casa, nosotros oramos y le dijimos, Señor, si es tu voluntad, permítenos establecernos aquí. Bueno, pues no fue su voluntad y nos lo hizo saber. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Estos amigos nos acogieron en su casa. David, ¿estas son tus cosas todas? Sí. Bueno, pues no te preocupes. Trajeron sus 2 camionetas y empezaron a cargar todo. Y dijeron, bueno, digo, pues es que mira, ahorita mismo perdí un permiso de trabajo, no tengo dónde ir. Me dijo, ¿cómo que no tienes dónde ir? ¿Y mi casa qué? Le dije, pero oye, no te conozco de nada. ¿Cómo me vas a meter a mí, a mi esposa y a Anne, que estaba recién nacida? ¿Cómo me vas a meter ahí a tu casa? No, pero mi casa es tu casa. De hecho, el Señor me dijo que te llamara. Yo, ¿perdón? ¿Qué? El Señor me dijo que te llamara. Pero si no te conozco, una sola vez he cruzado palabra contigo. Una sola vez en toda mi vida. Y un ratito, ni 20 minutos fueron. Pues nos llevaron a su casa, nos instalaron en su habitación y estuvimos con ellos hasta que conseguimos un lugar donde irnos. Y eso fue más o menos como un mes, mes y medio. No nos dejaron pagar nada, no nos dejaron, pero nada. Nada. Dijeron, por favor, no nos quiten la oportunidad de poder hacer algo por el Señor. Yo me quedé asombrado y dije, wow, yo estaba en Puebla sin nadie, no conocía nada ni nadie. Y el Señor mandó a estas personas, a estos matrimonios, estas 2 parejas. Y nos ayudaron, nos albergaron, suplieron nuestras necesidades. Yo no falté ni un día más al trabajo. Increíble. ¿Quién hace eso? Elohim. Elohim. Fue el Señor quien los ocupó. Hicimos una gran amistad, hicimos una hermandad, hicimos wow, o sea, fue increíble. Nunca me pidieron nada, nunca nada, o sea, siempre fue esa relación súper sincera, súper transparente con los hermanos, los amigos. Antes de venirnos para España, los otros amigos nos hospedaron en su casa como una semanita, porque ya habíamos vendido todo, ya habíamos entregado la casa donde estábamos y todo, y nos hospedaron en su casa y lo mismo. Yo dije, wow, no es posible, esto es voluntad del Señor. Y bueno, no los quiero marear porque no soy de esas personas que cuentan historia, pero este es un testimonio de cómo el Señor cuida de los suyos, de cómo el Señor sale a nuestro rescate, mandando a personas que no conocíamos para que nos abrieran las puertas de su casa y nosotros viviéramos allí. Increíble, pero ese es el Dios al que sirvo, ese es el Dios por el que vivo, ese es el Dios que me salvó y que me prometió que estaría conmigo hasta el último día de mi vida. En este tipo de circunstancias es cuando verdaderamente conocemos al Señor, cuando depositamos nuestra confianza en Él y cuando Él dice, me voy a mostrar a ti. Y un día yo estaba llorando leyendo la Escritura, cuando dijo, la Escritura dice en Génesis, ¿no? Que el Señor, que le dijo a Moisés, por favor, permíteme verte. Y que le dijo, si me vieras vas a morir, pero te voy a dejar ver mis espaldas, ¿se acuerdan? Y un día yo le dije, Señor, me puse a llorar con este texto y dije, me encantaría poderte ver, Señor, aquí, ahora. Me encantaría poder. Y años después, el Señor me permitió verle de esta forma sobrenatural. No necesité ver una figura, un rostro, una cara.
sino vi de qué forma el Señor movió todo para que una persona no conocida me llamara y me dijera que el Señor le había enviado, le había hablado para que me llamara. Perdón. En ese justo momento donde yo estaba, me acuerdo, en la Noria de Puebla, me senté allá abajo, con el corazón a mil, diciendo, ¿qué le digo a mi esposa? Vamos a dormir en la calle, me va a caer una buena demanda, el vecino de abajo me va... Eso no es todo. Agarré con el vecino de abajo, hablé y le dije, me dice, no, mira, es que este móvil ya no sirve porque se mojó, no sé qué, esta tele ya no sirve porque se agarré. Y yo dije, Señor, aquí son más de 20,000 pesos de deuda. Si es verdad lo que me está diciendo este hombre. Y sí, había unas filtraciones y casualmente los artículos electrónicos estaban debajo. Me acuerdo que lo más costoso era la televisión, una televisión de casi 50 y tantas pulgadas, no sé qué. Agarré y yo dije, Señor, ayúdame. Me acuerdo que puse las manos, dije, Señor, que esto por favor sirva. Te lo pido, Señor, ayúdame, ¿no? Bueno, pues ¿qué les cuento? Me dice el chico, la televisión no servía. Dice, mi papá se quiere aprovechar de ti. Me dijo el niño, el jovencito. ¿Y qué creen que pasó, hermanos? Funcionó la televisión. Agarró y dice, no, es que no sé qué, no es posible, que no sé qué, que no sé cuándo. Agarra, porque llegó mi otro amigo y me dijo, tranquilo, que yo hablo con él, porque estaba muy alterado el señor. Y agarró, enciende el televisor y se enciende el televisor. Así, flum, se encendió y hasta el dueño se quedó como diciendo, ¿pero qué es esto, no? Se agarró. Miren, el microondas volvió a funcionar. Lo único que no sirvió fue un teléfono de 500 pesos. De toda la deuda, solamente pagué 500 pesos de un teléfono y un móvil. Que me dijo el niño, este móvil ya no me había servido, por eso un papá lo tenía ahí. Y sí, ya el señor dijo, bueno, ya te liberé una cuanta de deuda, pero lo único que tuve que pagar fue eso. O sea, ese tipo de asuntos, ¿cómo lo cuentas? Es el Señor. ¿De qué forma es en la cual tú vas a poder tener una relación con el Señor cuando te encuentras en un asunto y lo primero que haces es mirar hacia arriba y diciendo, Señor, dependo de ti. De ti depende mi vida. Mi familia depende de ti, mi trabajo depende de ti, mi vida depende de ti. Y créeme que, como escrito está, aquel que ha creído en el Señor jamás será avergonzado. El Señor nos ayudará. Y dijo, lo acabamos de leer en Mateo, si tú les enseñas a obedecerme, nunca más estarán solos. Estaré con ustedes hasta el fin de sus días. Esta es una promesa que dije, es mi promesa. Se la confía a mi esposa, se la he confiado a mis hijos, se las he confiado a ustedes. Verdaderamente probemos al Señor. Él está vivo. Él no solamente hacía milagros y prodigios en el pasado, al día de hoy sigue haciendo este tipo de asuntos. Sigue dando la cara por nosotros, sigue saliendo a nuestro rescate, sigue estando y llegando cuando más lo necesitamos y cuando menos lo esperamos. ¿Es cuestión de qué? Emuná, confianza. Del tamaño, dice la Torá. Si tuvieras tú el tamaño de tu emuná, de tu confianza, del tamaño de un grano de semilla de mostaza, tú podrías decirle a esa montaña, ve y tírate al mar, y la montaña se caerá y se tirará al mar. Lo dice de una forma alegórica, pero no se refiere a eso. Se refiere a que si pudieras creer un poquito y confiar un poquito en el Señor, podrías transformar la vida de una generación entera. Podrías transformar y podrías dejar que el Señor transformara esta montaña que está arraigada en el pecado, arraigada en el mar, arraigada en la calamidad, en la perversión. Y tú podrías ordenarle a esta montaña, ve y tírate al fondo del abismo. Y solamente el Señor lo pudo hacer conmigo. Lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de maldición, lleno de cultos hacia el enemigo. Y el Señor lo hizo. Y es verdad, confía un poquito en Él. Y el Señor dijo, pues esa montaña se moverá y será echada al fondo del mar. Y así fue mi vida. Mis pecados ya no son míos, porque el Señor pagó por ellos.
Mis deudas no son mías, porque el Señor pagó por ellas. Hablo en el sentido espiritual. Tuve que hacerme responsable de deudas que yo tenía en el ámbito natural, porque el Señor dice, oye, ¿has entendido? Cuentas claras, chocolate espeso. O sea, nosotros somos una comunidad que camina ordenadamente. No, Señor, me diste nueva vida, pues la deuda del banco, la deuda de eso, pues tú la pagarás. No, Señor, no nos confiemos y no nos confundamos de eso. El Señor nos manda a vivir ordenadamente, sin deberle nada a nadie, y lo dice en Proverbios. ¿Por qué harás que te quiten la almohada donde duermes? Nada, olvídate de los créditos, olvídate de los préstamos, olvídate de deudar, de deber a alguien, olvídate de eso. Vive conforme a mi palabra y no te faltará nada. Ya está. Repito, al día de hoy no tengo nada, pero no me hace falta nada. Porque si lo tengo a Él, verdaderamente lo tengo todo. David, Sí, sí. mucho hablo acerca de que nosotros los seres humanos, cuando necesitamos algo, le pedimos a Dios, Él nos lo concede, nosotros pues le agradecemos en lo bueno. O sea que es fácil agradecer en lo bueno cuando tenemos. Pero también está la otra parte, que es cuando necesitamos a Dios, solemos buscarlo solamente cuando le necesitamos. Cuando le necesitamos, claro. Y cuando tenemos lo que queríamos tener, nos olvidamos de él. Y Muy no fácil. damos las gracias Exactamente. por lo que tenemos. O sea, es según lo que tú has dicho. Efectivamente. También está Es el común denominador de una persona que no conoce del todo al Señor. Porque la vida de la persona que conoce al Señor es una vida de gratitud. Por todo, dice, dar gracias al Señor por todo y en todo. Por la comida que tienen, por donde viven, por quienes están, por los que no están, por los que vienen, por los que vendrán. En todo y por todo seamos agradecidos. Esta es la voluntad del Señor. Lo explica así la Torá. Y bueno, vámonos recio para terminar. Un día, cerca de Orés, David recibió la noticia de que Saúl estaba camino a Sif. Ellos ya habían vivido, ya se habían puesto, se habían depositado en la montaña de Sif. Y entonces un día le llega a David la noticia de que Saúl ya iba hacia la montaña de Sif para buscarlo y para matarlo. Verso 16. Como Jonatán se enteró de que David estaba en Sif, fue rápidamente a buscarlo, y miren lo que hizo Jonatán. Después de un largo rato de no haberlo visto, Jonatán lo animó a que permaneciera firme confiando en el Señor. ¡Wow! Verdaderamente esto es amor. Verdaderamente yo quiero tener así amigos que me animen, que se acerquen a mí, me digan, no decaigas, que no decaiga tu ánimo, que el Señor está contigo, sigue confiando en el Señor, lo estás pasando mal, ánimo. Todos necesitamos un amigo como Jonatán. ¿Por qué no podemos nosotros ser Jonatán? Hagámoslo, demos ese paso. Acerquémonos a las personas, no animarlas, hacer emoción, hacer fuego, sino que nuestra propia vida motive a las personas a que se animen, a que permanezcan fieles en la Escritura, a que permanezcan fieles al Señor, a que permanezcamos, ¿qué? Obedientes, sumisos y humildes delante del Señor, para que nos humillemos delante del Señor, para que Él en su debido tiempo, si Él quiere, nos exalte. Amén. Y le dice, anímate, David, permanece firme en la confianza que tienes en el Señor. Verso 17, no tengas miedo, le aseguró Jonatán. Mira lo que le dice Jonatán. Mi padre nunca te encontrará. Tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado, voy a ser tu siervo, como mi padre bien lo sabe. Saúl lo sabía, no lo quería aceptar. Pero Saúl sabía que en el poco tiempo de que David empezó a figurar en el reino, hizo muchísimas más cosas de las que había hecho en todo el reinado de Saúl. La gente le amaba mucho más a él que a Saúl. Por eso dice, mi padre sabe que yo moriría contigo, David, que yo siempre estaré contigo y que nunca te dejaré, nunca te defraudaré. Mi padre lo sabe, pero por otro lado, mi padre también sabe que jamás te va a encontrar. Porque el Señor es quien cuida tus pasos. ¡Wow! Proverbios 17:17.
El amigo es siempre amigo. Y en los tiempos difíciles, a veces el amigo es más que un hermano. Tiene más valor que un hermano carnal, sanguíneo. Isaías 54, 17. Ningún arma forjada en contra ti prosperará, y condenarás a toda lengua a que se levante en juicio contra ti. Esta es la herencia de los siervos de Hashem, y su victoria de parte mía, dice Hashem. Isaías 54, 17. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Ninguna maquinación del enemigo. ¿Quién acusará a los escogidos del Señor? Dice Yehoshua. ¿Quién puede arrebatar algo de la mano de Dios? ¿Quién puede hacerlo? Nadie. Si tú y yo estamos en la mano del Señor, nada ni nadie nos puede arrancar de allí. Pero hay alguien que sí puede. Tú mismo, yo mismo. Abrir los dedos del Señor. Ya, Señor, suéltame, que me sueltes, ¿no? Y agarras y brincas. Me ha pasado, lo intenté y me fue mal. Y no porque el Señor diga, sí, pues ahí te va tu merecido, no. Sino que no había yo estado en un lugar más seguro y yo me quise salir de esa seguridad. ¿Me explico? Es como si durmieras siempre tranquilo en tu casita y de repente tú decidieras irte al bosque a dormir. ¿Qué crees que te va a pasar en ese lugar? Algo podría pasarte. Desde algún insecto que te pique, algún animal que te quiera atacar, o incluso a que te pueda dar una neumonía, o que te destemples. ¿Me explico? Algo te podría pasar. ¿Por qué quieres salirte de tu casa? ¿Por qué no se nos hace más fácil salir de la presencia del Señor? Tenemos normas, tenemos reglas, pero esas normas y reglas no son para privarnos de cosas, sino esas normas y reglas que el Señor ha dado es para que vivamos en libertad. ¿Me explico? Es más libre el que sabe lo que no tiene que hacer que el que no sabe lo que tiene que hacer. Y piensa, yo soy libre. Ahí me dicen, yo los sábados es mi día, es para mí. Yo como lo que quiera, no tengo prohibición ni me pongo yo prohibición. Yo voy a donde quiera, hago lo que quiera, cuando quiera. Yo sí soy libre, me dicen. Dije, brother, la libertad no se mide en hasta dónde puedes llegar, sino en las consecuencias que puedes tener por ser libre. Mi libertad estriba en conocer mis límites para yo poderme vivir y mover en completa libertad y no pasar y traspasar los límites. Se me quedó viendo y me dijo, no te entiendo. Le dije, no pretendo que lo entiendas, pero yo quisiera que tú pudieras entender algo, que yo soy más libre que tú, porque sé lo que es correcto y sé lo que es incorrecto. Y vivo feliz. No me hace falta comer nada que no sea comida para alimentarme. No me hace falta salir a drogarme o embriagarme para pasar un buen rato. No me hace falta irme un sábado a la playa porque tengo el resto de la semana para poder hacerlo. ¿Me explico? Y sin ninguna consecuencia. Y no lo hablo como jactándome, sino me hablo porque estamos llamados a defender nuestra emuná. No a defender a Dios, repito, el Señor no necesita abogados, el Señor no necesita defensores, pero el Señor lo que nos demanda es a defender nuestro credo. A esto se le ha llamado apología o apologética, la defensa de lo que tú crees. Eso sí es correcto que tú seas llamado. Dice el Señor, cuando les demanden razón de lo que ustedes creen, entonces, ¿qué es lo que van a decir? Prepárense, claro. Eso nos llama el Señor, sin necesidad de discutir, de disertar, de entrar en pleitos, sino lo único es, yo te escucho, me explico, yo te respeto, pues tú respétame y escúchame. Y hay personas que han decidido prestar oído, y hay personas que ahí van como poquito a poquito escuchando los mensajes, un ratito, y me les acerco y te vimos este sábado, obviamente el sábado no, pero lo vimos el domingo. Ah, bueno, pero lo viste. Sí, lo vimos. Estuvo muy interesante. Somos llamados a eso, a ser portadores de buenas noticias, a ser portadoras de buenas nuevas, así como Jonatán le estaba haciendo a David. David, no decaiga tu corazón.
Ánimo, el Señor te ha dado la victoria. El Señor está contigo, mi Padre jamás te encontrará. Y aparte, cuando tú seas rey, yo estaré contigo a tu lado sirviéndote. El Señor nos ha llamado a eso. Hagámoslo. Hagámoslo. Pongámonos en el papel de Jonatán. Muchas veces nos gusta ponernos, ¿qué? ¿En papel de dónde? De David, en el que necesita recibir siempre. El que quiere, el protagonista, el prota. No, muchas veces nos toca hacer en nosotros, en nuestra vida diaria, el papel de siervos, de Gehazi. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el siervo de Yehoshua, hijo de Nun? Eloi, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ese hombre increíble, amaba su servicio. Él podía hacer lo que él quisiera, pero amaba servir a Josué. Amaba poderle proporcionar lo que Josué necesitaba para salir a las batallas. ¿Se acuerdan? Bueno, me explico. Y nosotros también podemos tener esa participación, ese gusto de poder ayudar y servir a los demás y no ser servidos. Yehoshua lo hizo. Jonatán, siendo el descendiente de Saúl, del heredero legítimo al trono, dijo: tú serás rey y yo seré tu siervo. Es mejor servir que ser servido. Es mejor repartir que ser repartido. Es mejor dar que recibir. Es una gran bendición y es un principio bíblico que todos tenemos que entender. Por lo tanto, dice el verso 18, vamos a terminar ya. Luego los dos, ya después de que Jonatán le declaró estas palabras, luego los dos renovaron su pacto solemne delante de Adonai. Y después Jonatán regresó a su casa, mientras que David se quedó en Orés. Pero los hombres de Sif fueron a Shaul en Gibea y traicionaron a David. Había hombres que estaban en Sif, que sabían que David estaba pernoctando ahí. Y agarraron y dijeron: nosotros podemos aquí sacar ¿qué? Un poquito de provecho, un poquito de beneficio. Total, yo a David ni le considero mi rey. Yo a David no le debo nada. Él vino a vivir aquí donde estamos. Y agarraron y le dijeron: Saúl, mi señor, él está en las fortalezas de Orés, en la colina de Aquilá. Él está en la parte sur de Jeshimón. Descienda cuando esté listo, oh rey, y lo atraparemos y lo entregaremos. Salmo 27:1. Elohim mío, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida. Nadie me infunde temor. Cuando mis malvados enemigos me atacan y me amenazan con destruirme, son ellos los que tropiezan, son ellos los que caen. Me puede atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Me pueden hacer la guerra, pero yo mantengo la calma. Elohim mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Fíjate, declarando que está en guerra, declarando que está en peligro su vida. Y mira lo que le pide al Señor. David confiaba en el Señor ciegamente, ¿no? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Tomás? Porque has visto, ¿has creído? Bienaventurados los que han creído sin haber visto, porque de ellos es el reino de los cielos. Se nos ha metido desde el principio en nuestra educación primigenia ver para creer. Si no veo, no creo. Si no corroboro, no creo. Ver para creer. Pero en el sentido y el ámbito espiritual, las cosas no funcionan así. Las cosas funcionan a la inversa. Para poder ver, tienes primeramente que creer. ¿Y qué es lo que vas a ver? Se nos ha también primado desde el principio esto. Si no ves una imagen, si no ves una persona, una silueta, un algo, entonces, ¿qué sucederá? No creerás, porque tus ojos no lo han visto. Juan Calvino dijo: si supieran cuán idólatra, si supieran que el corazón del hombre es una máquina para fabricar ídolos. Hay gente que
para tener comunicación con Dios, tienes que expresarlo. O sea, Tienen que oírlo. Tienes que oírlo, con el oído, como si te hablara una persona. ¿Sabes? Pues este hombre dijo, si supiera el hombre que su corazón es una máquina de fabricación de ídolos, hacemos ídolos de todo, del trabajo, de mi novia, de mi novio, de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo, de mi hija, de mi hobby, hacemos ídolos de todo. Pero cuán peligroso es eso. Y aquí David le dice, mi confianza está puesta en ti. Yo sé que aunque vengan a atacarme, no me pasará nada porque yo confío en el Señor. Y si me pasa, alabado sea su nombre. Pero una cosa solamente yo deseo, Elohim. Verso 4. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección. Tú me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. ¿Ah, sí? ¿Y no mataron a todos los sacerdotes en el templo de Nob? ¿Cómo dice David que el templo es el lugar más seguro? Porque David nunca se refirió a un lugar físico, sino a estar escondido en él. Hay un texto de también un salmo que se ha malinterpretado porque el contexto no es ese. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso se lee literal y se da a entender, aunque el contexto sea completamente diferente. Pero bueno, quedémonos con este. Si yo habito con Él, moraré con Él. Si yo... Claro. Claro. La semana pasada tuvimos la oportunidad de estar en la casa de Lights. Fuimos y tiene gallinas y tiene una fauna impresionante y tiene una flora increíble y tiene unas huertas preciosas. Y hay algo que me causó muchísima curiosidad. Las gallinas tenían pollitos. Y cuando algo se les acercaba que no fuera su hábitat, los pollitos se metían dentro de la gallina. Y yo alcancé a tomarle la foto de cómo sacaban el cuello, sacaban la cabecita para ver si ya no había nadie. Y se veía movimiento, ¡zuc!, se volvía a meter dentro de las plumas. Si tú y yo llevamos esto a la práctica, si tú y yo verdaderamente nos refugiamos en Elohim, estamos tan pegados a Él que sabemos que no nos va a faltar alimento, porque la gallina conseguía el alimento para los pollitos. Que no vamos a tener frío porque la gallina proporcionará ese calor para los pollitos. Que no vamos a tener miedo de los depredadores porque si estamos escondidos en la gallina, pues ¿qué creen que va a pasar? Pues no nos van a ver. ¿Me explico? Y los depredadores pasarán de largo. Si nosotros nos resguardamos en el Señor, y esto es a lo que se refiere David, déjame vivir en tu santo templo y esconderme allí, que es el lugar más seguro. ¿Ya lo podemos entender ahora? Tú me darás la victoria sobre mis enemigos, porque yo por mi parte cantaré himnos en tu honor y ofreceré en tu templo sacrificios de gratitud. ¿Ya vieron? Qué importante es la gratitud. Recordar de dónde el Señor nos ha sacado para agradecerle cada día. Esto es, wow, un privilegio. No todo el mundo lo puede hacer. Pero si tú el día de hoy puedes hacerlo, si tú el día de hoy lo hiciste al despertar en esta mañana, gracias Señor porque me libraste de la muerte. Gracias Señor porque tomaste mi lugar. Gracias Señor porque no me diste lo que merecía, sino me diste lo que necesitaba. Merecía la muerte segunda, pero me diste lo que necesitaba, que era la salvación de mi vida y la preservación de mi ser para la eternidad. Entonces te felicito, entonces te animo, entonces te alabo, porque muy pocas personas tienen en su corazón el hecho de darle gracias al Señor por algo. Como ya fue en el pasado, pues ya lo del pasado borrado. No, el pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Nunca te olvides de donde el Señor te ha sacado, para que no vuelvas a repetir eso mismo. Amén. Que el Señor los bendiga, les dijo Saúl a los siervos de Sif. Por fin alguien que se preocupa por mí.
Vayan y verifiquen dónde se está quedando y quién lo ha visto allí, porque sé que él es muy astuto. Descubran sus escondites y vuelvan cuando estén seguros. Después yo iré con ustedes. Y si está en la región, lo rastrearé, aunque tenga que buscar en cada escondite de Judá. Esto lo pone con signos de exclamación, como diciendo, aunque tenga que matar a cualquiera del pueblo de Judá, lo voy a hacer, pero lo voy a encontrar. O sea, esto ya cambió de tono. Se puso en un tono ya un poco más peligroso. Pero ¿qué dice Isaías 54:15? Si una nación te ataca, tú la vencerás porque no cuenta con mi apoyo. El Señor lo dice. Pueblo, si una nación te ataca, tú la vencerás porque no cuenta con mi apoyo. Si viene la tentación a tu vida, si viene esa cosa que te hace, que te simbra, que te hace estremecer, aquello que no has podido vencer, viene en contra tuya, tú la vencerás porque no cuenta con el apoyo de Elohim. Recordemos que cuando alguien sea tentado, dice la Torá, no diga que es tentado de parte del Señor, porque Dios no puede tentar a nadie. ¿Me explico? Ay, forniqué porque el Señor me tentó. ¿Cómo el Señor te va a tentar con algo? O sea, ¿cómo? Es imposible. Sino que cada quien es tentado por su propia concupiscencia. Recordemos lo que es el origen de la palabra concupiscencia. Desórdenes, deseos desordenados, pasiones desordenadas que no se alinean a la voluntad del Señor. Esa es la concupiscencia. Así que cuando venga la tentación, no pensemos, Señor, ¿qué me estás mandando? Porque el Señor no te manda eso. Isaías lo testifica. Isaías, repito, 54:15. Si una nación te ataca, llámale a la nación como lo que tú quieras. Tu propio enemigo, tú mismo, tus concupiscencias, si es que aún hay, te ataca, tú la vencerás porque no cuenta con mi apoyo. Y el verso que le gusta a Nuestra Señora, Nagore, Santiago 4:7. Someteos pues al Señor y resistid al diablo, y el diablo huirá de ustedes. Ahí está la respuesta. 24, ya vamos a terminar, se los prometo. Entonces los hombres de Sif regresaron a su casa contentísimos. Somos amigos del rey, somos sus consentidos, somos sus amigos del rey. Pues, ¿qué creen? El rey no tiene amigos, el rey no tiene consentidos. Volvieron a su casa antes de que se fue Saúl. Mientras tanto, David y sus hombres se trasladaron al desierto de Maón, en el valle de Arabá, al sur de Gesimón. ¿Qué dice esto? Que cuando ellos venían, David y sus hombres ya no estaban allí. ¡Ay, qué hemos hecho! Le acabamos de decir al rey que venga con nosotros. Menos mal el rey dijo, asegúrense que está ahí porque es muy astuto. ¿Qué le vamos a decir? Cuando estos hombres perversos volvieron a su ciudad, ¿qué creen? Ya no estaban ni las cacas de los animales del ganado que llevaban. No había nada, ni huella ni señal. David se había ido porque ¿quién le alertaba? El Señor. Porque ¿quién estaba alertándole de todo y cuidando su vida? El Señor. Y cuando David se enteró de que Saúl y sus hombres lo estaban buscando, aún se internó más en el desierto hasta llegar a la roca grande. Me encanta esto. Roca fuerte es nuestro Dios, firme castillo. Allí en mi casa yo construiré y en sí yo viviré. Me encanta este himno. Cuando David se enteró de que Saúl y sus hombres lo estaban buscando, se internó aún más profundo en el desierto, hasta llegar a la roca grande. Y allí permaneció en el desierto de Maón, pero Saúl andaba tras él en el desierto. Saúl y David se encontraban en lados opuestos de una montaña. Imagínense esto, vamos a ponerlo más o menos en tesitura. En una cuadra o en un redondo, David estaba aquí y Saúl estaba acá. La montaña los separaba. David y Saúl se encontraban en lados opuestos de una montaña. Justo cuando Saúl y sus hombres comenzaban a acercar a David y a sus hombres, Deuteronomio 28:7, el Señor derrotará a los enemigos que vengan a atacarte.
vendrán a ti desde una dirección, pero se dispersarán por 7 caminos diferentes. Amén. Pero cuando cuando Saúl y sus hombres comenzaron a acercar a David, le llegó un mensaje de repente, urgente al rey, diciéndole que le informaban que los filisteos nuevamente estaban asaltando a Israel. Entonces, cuando estaba a punto Saúl de encontrar a David, esto me figura como la historia la caricatura del coyote y el correcaminos, ¿no? Cuando está el coyote a punto de atrapar al correcaminos, algo pasa y el correcaminos sale corriendo. Pues cuando estaba Saúl a punto de agarrar a David, le llega un mensaje de WhatsApp. Le llega un mensaje por medio de los siervos y le dice: están volviendo a atacar a los israelitas, los filisteos. Y entonces Saúl dejó de perseguir a David y regresó para luchar contra los filisteos. Desde entonces, el lugar donde David acampó se llama Roca de Escape. Proverbios 18:10. El Señor es una torre protectora para los justos, bajo la cual pueden estar seguros. ¿A quién se le conoce como la roca? No a David, ¿cómo se llama este? A Derwin Johnson. No, al actor no. ¿A quién se le conoce como la roca? Él es la roca, nuestra roca de la salvación. La roca por la cual también hemos tropezado todos nosotros, para darnos cuenta de quiénes éramos. Es necesario tropezar, pero es necesario también edificar nuestra vida, nuestros cimientos, nuestro credo encima de la roca. La roca es Yehoshua, nuestro Mashiach, la roca de nuestra salvación. Salmos 18:1, váyanlo buscando por favor, y termina este verso en el 29, que dice: después David fue a vivir a las fortalezas de En-Gadí. Vaya historia tan alucinante. Increíble, ¿no? A punto de cogerlo, ¿y qué creen que pasó? El Señor lo desvió. El Señor es una torre protectora para los justos, a la cual pueden estar seguros. Versiones comunes: torre fuerte es el nombre de Adonai. A él correrá el justo y será levantado. Y terminamos todos. Salmos 18:1. El siervo del Señor, quien recibió las palabras de su canción al Señor el día que lo salvó de sus enemigos y de Saúl, cantó así: Te amo, oh Señor, eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza. ¿Quién declaró eso? ¿En qué momento? ¿Cuándo le vino ese salmo a David? El Señor es mi roca. ¿Dónde se fue a refugiar David? A la roca. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. El Señor es mi Elohim, la roca que me protege. Me cuida del peligro, su poder es como un escudo y me mantiene a salvo. Clamo pidiendo la ayuda del Señor, quien merece toda la alabanza, y me salvó de los que me odiaban. Las sogas de la muerte me rodeaban, las aguas de la destrucción se agitaban contra mí y me ahogaban. La tumba enrollaba sus cuerdas a mi alrededor y la muerte me ponía trampas. En mi desesperación clamé al Señor, oré a mi Elohim pidiéndole ayuda. Oyó mi voz desde su templo, mi grito de ayuda llegó hasta sus oídos. La tierra se sacudió y tembló, los fundamentos de las montañas se estremecieron por su ira. Humo salió de sus fosas nasales y fuego de su boca. Había carbones ardientes quemándose delante de él. Abrió los cielos y descendió con nubes negras debajo de sus pies. Cabalgando sobre un ángel voló surcando los cielos sobre las alas del viento. Se escondió en la oscuridad, cubriéndose con negras nubes tormentosas. Granizos y brasas de fuego salieron volando de su gloria y resplandor, pasando a través de nubes gruesas. La voz del Altísimo escuchó como un trueno en el cielo. Entre el granizo y las brasas ardientes, lanzó sus flechas dispersando a sus enemigos, guiándolos con sus rayos de luz. Rugiste, oh Señor,
y por el poder del viento que salió de tus fosas nasales, los valles del mar fueron expuestos, y las bases de la tierra quedaron al descubierto. Bajó su mano desde arriba, me agarró y me sostuvo. Él me sacó de las aguas profundas, me rescató de mis enemigos más poderosos, aquellos que me odiaban, que eran mucho más fuertes que yo. Vinieron en mi peor momento, pero el Señor me sostuvo. Él me liberó, me rescató porque es mi amigo. El Señor me recompensó porque hago lo recto. Me retribuyó porque soy inocente, porque he seguido los caminos de Elohim, no he pecado alejándome de él. He mantenido su ley en mi mente y no he ignorado sus mandamientos. Me halló sin culpa ante sus ojos, me mantengo fiel ante el pecado. El Señor me premió por hacer lo correcto y soy inocente ante sus ojos. Pones tu confianza en aquellos que confían también. Les muestras integridad a los íntegros. Te muestras en toda tu pureza a aquellos que son puros, pero revelas tu inteligencia a los que son astutos. Salvas a los humildes, pero haces caer a los orgullosos. Enciendes mi lámpara, Señor, Elohim mío, iluminas mi oscuridad. Contigo puedo pelear contra una tropa de soldados. Contigo, Elohim mío, puedo trepar las paredes de una fortaleza. Los caminos de Elohim son perfectos. Las palabras de Elohim, Dios es fiel. Es un refugio y un escudo para todos aquellos que vienen en busca de protección. Porque ¿quién es el Señor sino nuestro Elohim? ¿Y quién es la roca sino nuestro Elohim? Él me da fortaleza y me mantiene a salvo. Él me hace ir a pasos firmes como el venado. Me da la seguridad que necesito para caminar sobre las alturas sin miedo. Me enseña a pelear en una batalla. Me da la fuerza para tensar arcos de bronce. Me proteges con la cabeza de tu salvación, la coraza de tu salvación. Me apoyas con tu diestra poderosa. Tu poder me ha hecho crecer. Me diste un espacio en el cual caminar e impediste que mi pie resbalara. Perseguí a mis enemigos y los atrapé. No volví hasta que los hube destruido a todos. Los retuve en el piso y no se pudieron levantar. Cayeron ante mis pies. Me hiciste fuerte en la batalla. Hiciste que todos aquellos que se levantaron en mi contra cayeran de rodillas ante mí. Hiciste que mis enemigos huyeran. Destruí a todos mis enemigos. Lloraron y clamaron por ayuda, pero nadie vino a rescatarlos. Incluso lloraron al Señor, pero Él no respondió. Los desmenucé hasta el polvo, como el polvo que se esparce con el viento. Los pisoteé como al lodo de las calles. Me rescataste del pueblo rebelde. Me hiciste gobernador de las naciones. Personas que no conocía, ahora me sirven. Tan pronto como oyen de mí, obedecen. Los extranjeros tiemblan ante mi presencia. Temen y salen temblando de sus refugios. El Señor vive. Bendita sea mi roca. Que el Señor que salva sea alabado. El Señor fue mi vengador. Sometió a los pueblos debajo de mí. Me rescató de aquellos que me odiaban. Tú, Elohim, me proteges de aquellos que se rebelan contra mí. Me salvas de los hombres violentos. Por eso te alabaré entre las naciones, Señor. Cantaré alabanzas acerca de quién eres tú. Has salvado al rey tantas veces, mostrándole tu amor inefable a David, tu ungido, y a tus descendientes para siempre. Familia, aquí terminamos. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quién conoce al Señor? ¿Quién se atreve a dar ese paso? ¿Quién puede estar tan cerca del Señor? Quien renuncia a los placeres banales y triviales de este mundo para permanecer cerca del Señor. ¿Quién quiere escuchar la voz del Señor? Abra su Biblia con holgura y póngase a leer su palabra. ¿Quién podrá entender los caminos del Señor? Solamente quien inquiere en ellos, solamente quien diligentemente camina a través de ellos. ¿Quiénes son los que al Señor salvará? Aquellos que aman al Señor y lo demuestran con su vida. Aquellos que temen al Señor, huyen del mal y se apartan de todo lo que sea incorrecto. ¿Quiénes son aquellos que pueden vivir seguros? Los que se mantienen firmes hasta el final. Amén. Familia, que tú y yo nos mantengamos firmes hasta el final, amando no de palabras, sino de hechos.
porque el Señor busca adoradores, pero no adoradores que toquen música, que canten bonito, que levanten sus manos bonito, sino adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren el día domingo, siendo el día primero de la semana, hasta el séptimo día, que es el Shabbat. Eso es lo que busca el Señor. ¿Podrá encontrarlo aquí? ¿Podrá hallarlo en esta pequeña comunidad? ¿Podrá hallarlo allá donde tú estés viendo este mensaje? Heme aquí, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Familia, Shavuot Tov, nos estaremos viendo a una semana para festejar Shavuot o Habikurim, el día de los primeros frutos, de las primicias. Preparemos nuestras primicias delante del Señor, sabiendo que sin su sacrificio nada de esto hubiese pasado, que nada de esto sería posible sin su muerte y su resurrección. A causa de su muerte, nosotros tenemos un nuevo nacimiento. Y como todo nuevo nacimiento, entonces habrá nuevos frutos. Y esos frutos son los que nosotros presentaremos en Shavuot con tanta alegría, con tanto amor y dedicación para el Señor. Amén. Familia, un abrazo para todos. Shabbat Shalom. Nos estamos viendo para la próxima. Un abrazo, familia. Que el Señor les acompañe y les bendiga en esta nueva semana. Shalom.